Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este. Y entonces tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. La palabra de Dios en este día y en este fin de semana nos hace una referencia directa y puntual hacia una virtud que estoy seguro a la mayoría nos cuesta. Y es precisamente a esa virtud de la humildad como tal. La humildad que no es hacerse insignificante, ni hacerse el más desgraciado, ni quedarse hasta atrás en la misa, ¿verdad? Eso no es, ¿verdad? Esa posición trasera en la Eucaristía no es un gesto de humildad, ¿verdad? Al contrario, cuando venimos a la Eucaristía deberíamos de ocupar los primeros lugares. ¿Por qué? Porque venimos al encuentro del Señor, que es quien verdaderamente nos ha invitado a este momento de encuentro, ¿verdad? Entonces, si alguien de repente en la iglesia dice, no, padre, es que como el Evangelio dice aquí, me quedo yo hasta atrás, ¿verdad? No sé la verdad cuál es el gusto de los asientos de atrás, pero en la mayoría de iglesias suele suceder, ¿verdad? Así que no somos la excepción, ¿verdad? De hecho, por ahí voy a subir un meme si lo encuentro hoy, ¿verdad? En el Facebook, donde están todos apuñuscados en la parte de atrás y el pobre padrecito está hasta adelante, solito, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla hoy del gesto de la humildad, definitivamente es el hecho de no engrandecernos a nosotros mismos, que obviamente es una enfermedad que definitivamente nos puede pegar a todos o a muchos en un momento determinado de la vida. No es que todos seamos orgullosos, pero a todos nos falta un poquito más de humildad, ¿verdad? Y eso es importante subrayarlo porque es precisamente lo que el Señor nos está invitando a meditar hoy. Fíjense que en los días pasados veníamos hablando de la experiencia del cielo, de ganarnos el cielo, de querer ir al cielo, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pero ahora viene algo importante. Los orgullosos no entrarán en el cielo. Los que se enaltecen no entrarán en el cielo, sino aquellos a quienes el Señor, por su humildad, coloque y ponga en un lugar privilegiado. Pero ese lugar privilegiado no es porque yo soy más culebra, ¿verdad? Como suele suceder. Entonces este sí, porque este es el de la foto, aquí adelante. No, el Señor tiene otro punto de vista importante. Y la humildad que pasa por el servicio, la humildad que pasa por el amor a los demás, la humildad que pasa por las renuncias que muchas veces tenemos que hacer para morir a nosotros mismos y dejar que la vida fluya. Entonces, por eso nos indica y nos subraya el Señor, no busquen los primeros puestos. Pero sabemos de lo que estamos hablando, insisto, no de los primeros puestos en la iglesia, sino donde quiera que nos movemos, en el trabajo que realizamos, en la comunidad a la que pertenecemos, en la familia a la que pertenecemos, en la realidad donde nos movemos. Ahí nos invita el Señor a un gesto profundo de humildad, asumiendo la humildad de Cristo. ¿Jesús era humilde o no era humilde? ¿Era insignificante o no era insignificante? ¿Verdad? O sea, él era humilde, pero no era insignificante. O sea, no se trata de hacerse menos, ¿verdad? Se trata de saber quién somos y desde nuestra realidad de quién somos, posicionarnos. El Señor donde llegaba hacía sentir su presencia, era presencia de Dios. Claro, Él no entraba diciendo, aquí entró Dios, ¿verdad? No es que se abría la camisa para que le saliera la S, ¿verdad? No, o sea, Él entraba y su sola presencia, ¿verdad? Él no buscaba los primeros lugares. Me acuerdo cuando leemos el Evangelio donde Él está en la sinagoga y pasa a leer la lectura, ¿verdad? Él no leyó la lectura porque era un privilegiado lector de la sinagoga. Él era uno más de la comunidad. Se me ocurre a mí que alguien debe haber dicho, alguien quiere hacer la lectura. Y así como aquí va, todo el mundo. Nadie se movió seguro, ¿verdad? Y entonces dijo el Señor, este es mi momento. Cuando dicen un voluntario, usted no tiene que decir, a ver quién se mueve, ¿verdad? Este es mi momento. Este es mi momento de hacer, este es mi momento de servir, este es mi momento de ofrecerme, aunque me dé de todo. Pero este es mi momento. Y el Señor se levantó, tomó el rollo, lo desenrolló y comenzó a leer el texto. Y de aquellas lecturas tan particulares que yo estoy seguro, ¿verdad?, que el Señor no es que había repasado la lectura y entonces por eso ya sabía lo que decía y entonces por eso es que leyó ese día. No. O sea, Él se levantó a la celebración de la Pascua que estaban en ese momento, desenrolló el libro y ¿se acuerdan lo que decía? ¿Cómo comenzaba? Ese texto, ¿cómo comenzaba? Así cabal. La única vez que oigan, pues apréndanselo, la única vez que Jesús se levanta para leer el rollo en la sinagoga es cuando comienza su misión. ¿Qué dice el rollo? ¿Cuál es su rollo? ¿Qué dice el rollo? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? A la gran... Texto propio de la Cuaresma también, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para dar la liberación a los cautivos, para dar la salud a los enfermos y así una serie de experiencias que es el rollo del profeta Isaías. Y al terminar el texto dice Jesús, hoy se cumple
esta escritura. ¿Sí? Ahora, ¿a qué ha venido Jesús? A servirnos. Porque ¿para qué lo anuncia el profeta? Para que haga muchas cosas a favor de todos. Para que obre a favor de todos. Esa es la verdadera humildad. La de aquel que se sabe instrumento de Dios, que no he venido, dice Jesús, a ser servido, sino a servir. Que he venido a dar la vida y a merecer la vida de muchos. Y esa es la actitud con la que en humildad podemos entender lo que la palabra nos está diciendo hoy. Sin embargo, a muchos nos encanta la posición, el reconocimiento, el aplauso, el primer lugar, el brillo. Y ahí es donde nos dice el Señor, no se dejen cautivar por esos brillos del mundo, porque tarde o temprano se opacan. Ocúpense del brillo que viene de dentro de ustedes, ahí donde la luz de Dios los hace brillar. No el brillo que da el mundo, que tarde o temprano se apaga la luz, sino del brillo que hace brillar el corazón delante de Dios, que aunque el mundo no te vea, Dios te ve con luz. Eso es importante. Porque para apariencia somos buenos aparentadores, pero Dios conoce cuando hay luz en el corazón y cuando hay oscuridad en nuestro corazón. ¿Qué es importante? ¿Que el mundo me vea con luz? No. Me importa, me mueve que Dios vea mi luz y sea Él la fuente de mi luz para seguir iluminando. Entonces, claro que sí, esperemos y anhelemos el lugar que Dios nos va a dar, pero trabajemos por Él. En esa actitud de, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque ha mirado la humillación de su sierva. ¿La Virgen era insignificante? No, se hacía sentir. ¿Era diferente de Jesús? Sí, porque brillaba con una luz diferente. Pero no era insignificante. ¿Y qué fue lo que Dios como virtud vio en ella? La humildad de su sierva. ¿Y qué es un siervo? Un servidor. La humildad del que sirve. Y ahí cabe también para nuestros servidores y poder decir con qué humildad sirvo. Porque puedo servir, pero es muy importante servir con humildad. Ese es el punto. Y esa es la característica que Dios quiere que le pongamos a nuestra vida. Y de repente podemos hacer una revisión de vida este fin de semana delante de Dios. ¿Cómo está realmente nuestra humildad? ¿Cómo está realmente nuestra sencillez de cara a Dios? Qué bueno que haya un cum laude, que haya un cuadro de honor, que haya una medalla de reconocimiento, qué bueno. Pero que no se te vaya la vida por esos reconocimientos del mundo. Porque al final, cuando el mundo te recompensa, te quedas sin recompensa divina. Eso es lo que decía al final. Cuando el Señor dice en ese momento, mira, no te ocupes de invitar solamente a aquellos que son tus compadres, aquellos que son de los tuyos, sino a los que realmente necesitan de ti. Ahí es donde te tienes que hacer sentir, ahí es donde te tienes que hacer ver, donde hay alguien que no te va a poder recompensar, pero su corazón quedará lleno de gozo de haber recibido la bendición que tú le diste. Ese es el punto. Y entonces lo ilustra muy bien el Evangelio cuando incluso nos pone en esos riesgos, ¿verdad? Cuando te sientas en el lugar que no es tuyo,
Qué humillante será que venga el dueño de la fiesta, o sea Dios, y te diga quítate de ahí porque ese no es tu lugar, y te mande para atrás. Sí nos debe de preocupar que el Señor nos quite el lugar, eso sí nos debe de preocupar, porque todos estamos invitados al gran banquete final. Merezcamos ese lugar en la presencia de Dios. ¿Podemos hacer algo por nuestro lugar? Sí. Porque para eso nos invita el Señor a asumir actitudes diferentes y especiales que muevan de verdad nuestro corazón a ser como Cristo, que sabe estar, que se deja ver, que se sabe posicionar, que no es un insignificante por ahí, que no es un pobreduzco por ahí, sino que es alguien que sabe en su humildad y en su pobreza incluso hacerse sentir no por lo que es de apariencia, sino por lo que es delante de Dios, que es lo más importante. ¿Cómo nos ve Dios hoy? Y al final sería lo que podríamos descubrir aquí delante del Santísimo hoy, Señor, entre tú y yo, ¿cómo tú me ves? ¿No será que de repente a veces alardeo demasiado, cacaraqueo demasiado? ¿No será que a veces de repente espero demasiado y más de lo que merezco? Y tristemente el orgulloso y el que espera del mundo muchas veces va a sufrir mucho más, porque el mundo es ingrato y no siempre paga como merecemos. Y si esperamos la recompensa y el pago del mundo, nos quedamos tristes, porque nunca será suficiente. Pero si esperamos la recompensa de Dios, Dios da a manos llenas. Y Dios no se queda con nada. Y Dios recompensa no solo materialmente, pero sí al 100% lo que hacemos, lo que servimos, lo que vivimos, lo que entregamos por Él y para Él. Entonces, ¿qué nos mueve hoy a estar aquí? El hecho de saber que en humildad necesitamos reconocerlo a Él como nuestro supremo creador, como nuestro Dios por excelencia, y nos pone en clave de dependencia. Dependo de Dios. Y así como los sembradíos que tienen esas regaderas automáticas, ¿verdad? Así necesitamos nosotros todos los días ese riego de Dios que venga a fortalecer nuestra vida, que aunque aparentemente no pase nada, Dios sí está haciendo lo suyo en nuestra vida. Hoy estamos compartiendo con la familia Linares Medrano, con Flor de María y su familia que está aquí entre nosotros y amigos. También esta Eucaristía como un homenaje especial y un sufragio del alma del general Linares, que quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, a pesar de que era creidito, ¿verdad? Era de un corazón humilde. Y digo era creidito porque él tenía porte, ¿verdad? Porque él sabía presentarse y plantarse, aunque era chiquito, ¿verdad? Sin embargo, sabía posicionarse y hablar con autoridad y hacer lo que tenía que hacer. Hizo mucho bien por la comunidad y por su ejército y por sus soldados, que algo que me llamó mucho la atención, dentro de todos los comentarios que escuché el día del entierro, la mayoría decía, fue muy bueno con sus soldados. No dijeron fue bueno con los jefes, sino fue muy bueno con sus soldados. Y lo decía la gente de a pie. Si algo recuerdo es cómo trataba, cómo se preocupaba, cómo servía, cómo animaba y cómo daba el ejemplo entre sus soldados. Eso valía. Y les digo de verdad que hay muchos rasgos que yo estoy seguro que delante de Dios Él puede presentarse como una persona, como bien lo dice hoy la palabra, con verdadera humildad.
que aunque llegó a ser general de brigada, los laureles no se le subieron a la cabeza, sino que supo mantenerse como buen soldado, luchando la batalla todos los días hasta el último momento, uniformado y sin uniforme, y ya en su lecho de enfermo siguió batallando y librando la buena batalla. Por algo Dios le concedió, y me llamó mucho la atención, porque esa primera banca, que es donde se sientan los abuelitos, ¿verdad? Y los del cono, ¿verdad? Donde se sientan los abuelitos, es la banca que es el recuerdo del general Linares y de Flor de María aquí entre nosotros, porque supo dejar su nombre no en una placa de afuera, sino en el templo de Dios. Aquí en otro lugar no hay placa del general Linares, pero su nombre está ahí en la presencia de Dios, y eso es mucho más importante, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y en el corazón de Dios. Su nombre y el mío tienen que estar escritos, no en el lugar que el mundo lo reconozca, sino en el corazón de Dios, donde queremos de verdad vernos. Porque tarde o temprano, cuando el Señor nos pase lista, nos quiere con Él. Y eso es lo más importante. Pidámosle hoy al Señor entonces, que nos dé a todos, porque a todos nos cuesta, ¿verdad? Ese espíritu de humildad, que podamos aplacar el mal orgullo, aplacar el mal orgullo. Eso que nos hace incluso llegar al límite de la soberbia. Y que al final de cuentas, decía la palabra hoy, el orgulloso y el soberbio al final se va quedando solo. Y no alcanzará la salvación. Busquemos lo que verdaderamente nos edifique y que nos aclare el Señor por dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer, para que podamos de verdad no configurarnos al gusto del mundo, sino configurarnos a tu gusto, mi Dios, como tú me quieres, como tú me esperas, porque al final será un encuentro de tú a tú, y ahí no habrá quien hable por mí, ni quien dé la cara por mí, sino será entre tú y yo. Y si estamos aquí, todavía nos está dando el Señor el tiempo necesario para buscar la verdadera humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Y recordemos especialmente a la Madre del Cielo, el vivo ejemplo de la humildad. De repente Jesús, nos podemos decir todos, nos queda muy grande, pero María se acomoda y nos invita a acomodarnos a ella, porque es como ella y hacia ella a quien debemos tender con cuerpo y alma, con todo el deseo del corazón. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otras, pero con el alma grande, con un gran amor en el corazón. Y tal vez bendito dijo: si no pregunto por qué, amo y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer, dijo: si no pregunto por qué,
amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Y parte de la humildad, Señor, es esa actitud tan propia de María. Dijo sí y no preguntó por qué. Atender a tu palabra, atender a tu mandato, atender a lo que nos pides. Dijo sí y no preguntó por qué. Y su vocación era el amor, amar con todo, amar a todos. Les aseguro que amó tanto a Juan como a Judas, tanto a Pedro como a los hijos del Zebedeo. Los amó a todos como debiéramos amar nosotros también, sin preguntar por qué. Simplemente estamos llamados desde el corazón de Jesús a amar, con el corazón de María a amar. Y por supuesto, aprender a sufrir con ella y como ella. La Madre de Dios, ¿cómo era posible que habría de sufrir, que habría de padecer, que habría de llorar? Y ahí estaba ella, con ese cúmulo de sufrimiento en su corazón, y no preguntó por qué. Simplemente el sentir se siente, y hay que dejarlo ser y hacer. Y si nos toca llorar, lloramos en silencio, lloramos con ganas, pero no preguntamos por qué, porque todo tiene un propósito en la vida de todos, y por algo el Señor está permitiendo lo que está permitiendo y lo que ha permitido en nuestra vida. Dijo si no preguntó por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Dijo si no preguntó por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Por eso te entregamos, Señor, nuestra vida, y te descubrimos nuestro corazón, para que tú, Señor, vengas a Él y con la gracia de tu Espíritu Santo nos infundas el verdadero espíritu tan tuyo, que te hizo servir, que te hizo dar, que te hizo actuar, que te hizo moverte a favor de tantos, no buscando querer ser Dios, ni que todo el mundo se diera cuenta de que eras Dios, sino simplemente atendiendo a la necesidad del que estaba delante tuyo. Y todavía decías y recomendabas, no se lo digan a nadie, porque no querías, Señor, el reconocimiento del mundo. Querías solamente hacer el bien, porque conoces y sabes lo difícil y arriesgado que es el aplauso del mundo. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro caminar desde donde estemos, desde el más pobre hasta el que más posibilidades económicas tienes. Todos necesitamos, en justa medida, un grado profundo de humildad. Danos esa humildad y sencillez que nos mueva a hacer todo para honra y gloria tuya. Amén. Infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado